Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a mostrarles una ruta corta pero muy escénica, la ruta desde Bariloche hasta El Bolsón. El Bolsón está ubicado en la comarca andina del paralelo 42, que divide las provincias de Río Negro y Chubut. La ciudad se encuentra en el valle al pie del cerro Piltriquitrón, y cerca del río Quemquentreu y también del Azul. Son solo unos 130 kilómetros, atravesando valles, bordeando lagos y con muchas curvas. Vamos a la ruta. Desde la rotonda se toma la avenida de Circunvalación, que también lleva al aeropuerto, y que es la Ruta 40. Esta avenida se encuentra luego con la Ruta Nacional 258, que viene del centro de Bariloche, donde se gira a la izquierda, en dirección sur. Nosotros comenzamos en la rotonda, donde se toma la circunvalación de Bariloche, porque veníamos desde Buenos Aires, pero por supuesto pueden ir desde el centro de la ciudad. En el camino encontrarán varios lugares que pueden visitar, como el lago Gutiérrez, el Guillermo y el Mascardi. Apenas pasando el lago Mascardi, pueden acceder al camino hacia el Cerro Tronador, el Ventisquero Negro y la Cascada de los Alerces. En estos últimos lugares hay horarios de subida y de bajada, así que revísenlos antes de llegar.
También pasarán por localidades como El Follel y Villa Mascardi, donde pueden cargar combustible. Villa Mascardi tiene una red de Wi-Fi libre, pero no la recomiendo porque les pueden robar los datos. Se los digo por experiencia. La ruta está bastante bien, pero al tener muchas curvas se tarda un poco más de lo normal. El trayecto completo es de unas 2 horas. No se vayan, porque ahora les mostraremos algunos lugares para visitar en el Bolsón y otros a los que pueden ir desde allí que seguramente les gustará conocer. Comenzamos con la Plaza Pagano, el corazón del Bolsón. La plaza lleva el nombre de quien fuera gobernador de Río Negro entre 1932 y 1943, diseñando la ciudad y dándole impulso al desarrollo de la región. Además de su lago artificial, sus jardines con flores y la vista al cerro Piltriquitrón, su mayor atractivo es la feria artesanal que funciona desde mediados de la década de los 70. La feria está los martes, jueves, sábados y domingos y cuenta con cientos de artesanos que venden sus alfajores, dulces, artículos de madera, cerámicas, joyas, frutas de la zona y mucho más. También hay muchos puestos de comida, donde podrán disfrutar desde una empanada a un waffle o un jugo de frutas, un imperdible de la ciudad. Otro lugar imperdible es el cercano Lago Puelo, a solo unos 15 kilómetros de El Bolsón. El lago está dentro del Parque Nacional Lago Puelo, donde para acceder les cobrarán una entrada hasta las 5 de la tarde, luego la entrada es gratuita. En verano pueden disfrutar de la playita, a la izquierda de la entrada. Un lugar muy bonito, protegido del viento por altos acantilados, con playa de arena y aguas bajas, ideal para los chicos. En el lago también hay un muelle, desde donde pueden navegar hacia el límite con Chile, alquilar kayaks o simplemente maravillarse con la belleza del paisaje. Un lugar más lejano, para el que hay que recorrer al menos 100 kilómetros para llegar, es el Parque Nacional Los Alerces. Desde el Bolsón deben tomar la ruta 40 hacia el sur, y poco después de Puyén la ruta provincial 71, los hará recorrer la costa de los lagos del parque, que termina a la altura de Trevelin, desde donde podrán volver por la 40 si quieren. En la ruta 71 están trabajando con el pavimento, pero buena parte del camino aún es de ripio. La ruta 40 está totalmente asfaltada. El parque fue creado para proteger los bosques de alerces, unos árboles enormes que pueden vivir miles de años. La estrella del parque es el Alerzal milenario, donde pueden conocer a el abuelo, que tiene más de 2500 años. Para llegar hay excursiones en barco por el lago Menéndez, donde en el trayecto podrán ver también el glaciar Torrecillas. Nosotros ya habíamos hecho esta excursión cuando nos quedamos en Esquel, así que esta vez solo nos detuvimos en la playa del Francés. Una playa de arena con un muy lindo paisaje y una paz increíble, ideal para un almuerzo o unos buenos mates.
Hay mucho para ver y disfrutar en este lugar increíble de la Patagonia: lagos, bosques, montañas, cascadas, glaciares, árboles y animales que no verán en cualquier otro lugar y que debemos admirar y respetar. Desgraciadamente, algunos no lo entienden así y cada año hay incendios en el parque, ya sea por descuido o intencionales, que destruyen lo que la naturaleza tardó siglos en construir. Por favor, sean responsables y cuiden el parque. Ya de vuelta en el Bolsón, subimos al cerro Piltriquitrón, para visitar el bosque tallado. Este bosque, en la ladera del cerro, sufrió un gran incendio en 1978 y a finales de los años 90, artistas locales y nacionales decidieron darle vida a los troncos quemados. Hoy es un paseo donde podrán ver todo tipo de esculturas, recorriendo las pasarelas que los guiarán. Para llegar pueden hacerlo en cualquier vehículo hasta la explanada de estacionamiento. Pero aquí no termina el camino, todavía les quedará casi una hora de un sendero en subida bastante pesado. Si están en buenas condiciones, vale la pena el esfuerzo ya que además de las esculturas, podrán ver una panorámica de la ciudad y su entorno. Al llegar arriba, les cobrarán una entrada, que al momento de este video costaba 7.000 pesos por persona, y está abierto de 9 a 18 horas. También cerca del centro, pueden visitar la cascada de Mallín Ahogado, un salto muy bonito, pero que cuando lo visitamos no tenía mucha agua. Les dejamos una imagen de cuando está a pleno. Antes de dejar el Bolsón y como era un día lluvioso, nos recomendaron visitar Humus, un excelente lugar para tomar una merienda, un helado o por qué no, ambos. Así lo hicimos y lo disfrutamos mucho.
Hay mucho más para ver en el Bolsón. Pueden visitar el paraíso, a orillas del río Azul. Un poco más alejado el lago Epuyén, y también pueden hacer muchos trekkings, y disfrutar de los paisajes patagónicos. Para terminar, les dejamos un pequeño resumen del viaje de vuelta en 2 minutos. Como siempre en la montaña, los paisajes parecen cambiar según el sentido en el que vayan, así que es un camino que disfrutarán doblemente. Les recomendamos visitar el Bolsón, un lugar que cada año crece más y que seguramente les va a gustar como toda la región patagónica. Nos vemos en el próximo video.